Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Hoy la Arquidiócesis de Guayaquil y el Ecuador entero se alegra por la fiesta de Santa Narcisa de Jesús. Y no solo pues en el país, sino también en Colombia, en Perú, los países más cercanos, se conoce y se sabe de la devoción a la niña Narcisa, como se la conoce con cariño. Narcisa de Jesús, una santa del siglo XIX, nació en 1832 y murió con apenas 37 años. Nació en Novol, por eso la conocemos como la Violeta de Novol. Y desde muy pequeña vivió pues en un ambiente, una familia cristiana, conoció la vida de Santa Mariana de Jesús, llegó a sus manos la biografía de ella y cuando la leyó se sintió motivada a seguir su ejemplo. Cuando hizo la confirmación, el Señor tocó su corazón y sintió ella con claridad la llamada a la santidad. Se dice que le gustaba cantar y eso se ve que era muy hábil y había como un pequeño estribillo que ella lo había hecho suyo. Entregar el corazón a quien lo mereciere. Ese era el Señor. Y desde muy pequeña se fue caminando en la senda que el Señor le proponía. Hay algunos aspectos de su vida que pueden ayudarnos. Un primer aspecto que es esa pronta respuesta a la llamada de Dios. Narcisa siempre fue disponible. Es lo que Santo Tomás de Aquino define como auténtica devoción. Devoción para Santo Tomás es la prontitud para cumplir la voluntad de Dios. Y eso en Narcisa se cumplió de manera perfecta porque siempre estuvo dispuesta a lo que el Señor le pidiera. Un segundo aspecto de la vida de Santa Narcisa que puede ayudarnos es que ella se dio cuenta que en ese camino de la santidad necesitaba de compañía. Sola no podía. Y esa compañía la encontró en sus directores espirituales. Ya cuando cumplió 19 años y fallece su padre, se traslada a Guayaquil y pues vive pues en el centro de la ciudad. Estuvo un tiempo junto a la catedral, luego en una casa frente a la iglesia de San Francisco, es decir, se movió pues en todo ese sector. Y ella, al descubrir esa necesidad de compañía, buscó directores espirituales y los tuvo. Tuvo algunos directores espirituales, incluso alguno de ellos se enfermó gravemente y le acompañó a Narcisa en sus últimos días. Viajó a Cuenca, la atendió hasta que se murió y luego ya regresó a Guayaquil. Vemos cómo este aspecto que pues ella lo tenía muy claro. Era una mujer que vivía pues en medio del mundo, con el oficio que desempeñaba, con las tareas domésticas, la costura, la enseñanza de catequesis, la ayuda a los pobres, pero vio que no podía sola. Y nos enseña entonces su vida la importancia de un guía. Eso también manifiesta prontitud al cumplir la voluntad de Dios, porque es saber dejar la voluntad en las manos de Dios a través de ese instrumento que es el director espiritual. Y por supuesto un tercer aspecto es la transmisión de la fe. Santa Narcisa de Jesús es patrona de los catequistas y vemos que desde que ella aprendió los primeros rudimentos de la fe y luego pues los profundizó a través de la oración, de la confesión, de la asistencia a la Eucaristía, sentía la necesidad de transmitir la fe. Primero lo hizo con sus hermanos, luego con los vecinos y también pues cuando ayudaba a los más necesitados, también transmitía la fe. Una fe que no solo era palabras, sino también vida. ¿Qué le podemos pedir a ella entonces? Que nos ayude a seguir su ejemplo, ya lo hemos dicho, que nos ayude a rodearnos de amigos que sigan el camino de la santidad. Aquí en la parroquia las tenemos a las 3 en el altar, pero no es por gusto, porque Narcisa y Mercedes de Jesús Molina algún tiempo vivieron juntas y ambas decidieron pues seguir el ejemplo de Santa Marenita de Jesús. Eso es importante, también en la santidad hace falta amigos que vayan por el mismo sendero.
a veces solo, pues es difícil, pero si yo estoy con alguien que vive lo mismo que yo, que se esfuerza a vivir en la santidad, pues uno se anima y uno se empeña en el mismo camino. Le pedimos pues a ella que nos ayude a caminar por la senda de la santidad, a seguir su ejemplo y amar de corazón al Señor. Que así sea.